Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 del madrugada, 40 segundos. Mucha atención. Esta mañana se confirma la muerte del presidente de Irán, Ali Raisi, un clérigo de 63 años ultraconservador, que era el más serio sucesor de la autoridad máxima de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Este fue el hombre que aplastó a la disidencia y aplastó las masivas protestas de mujeres contra la yihad. Va a ser enterrado mañana, seguirán 5 días de duelo. Este hombre era clave para entender el conflicto en el Medio Oriente, le había declarado la guerra al gobierno de Israel, apoyaba a Hamás, un hombre de los más importantes en la geopolítica internacional, pero que no tuvo ninguna misericordia. Cuando hizo parte de un comité de jueces, mandó matar 30.000 disidentes en Irán, según denuncia Amnistía Internacional. Irán amanece con un presidente encargado. En el accidente del helicóptero confirmado esta madrugada, se mató Ebrahim Raisi, pero también quien era el ministro de Relaciones Exteriores, ambos con nexos en América Latina. Había estado el señor Raisi, había estado en América Latina, en Venezuela, Cuba y Nicaragua, tejiendo lazos con los gobiernos de izquierda de nuestro continente. Ya les vamos a hablar porque es una de esas noticias lejanas que impacta profundamente las relaciones de la geopolítica internacional. Este hombre se había encargado de poner un pie en la izquierda de América Latina. La muerte del señor Raisi la lamentan, por supuesto, esta mañana Maduro y compañía en nuestro continente. Bienvenidos, les voy a hablar de este tema. Se mete en la otra noticia internacional el presidente Gustavo Petro, que es la pelea diplomática, la crisis entre los gobiernos de Argentina y de España, porque el presidente Milei, que estaba en Madrid invitado por el ultraderechista Vox, dijo el fin de semana que Pedro Sánchez hace parte de una calaña, es el presidente del gobierno español, del progresismo, de la izquierda, de lo que él llama los zurdos, y acusó a su esposa, que es Begoña Gómez, de corrupta. Nunca lo mencionó ni a él ni a ella, pero evidentemente se refiere a ellos. Producto de esa calificación, Sánchez llama a consultas al embajador de España en Argentina, le piden una rectificación a Milei que no va a suceder. Se mete, el presidente Petro, diciendo que el progresismo avanza en España, pese a los ataques cada vez más bárbaros de quienes no se han dado cuenta que condujeron al mundo al hambre, la guerra y por extensión a la crisis climática. El presidente Petro, que ya había tenido su rifirrafe con Milei, vuelve a repetir que es un bárbaro. Nosotros en teoría ya superamos la crisis del rigor con el gobierno de Argentina y ahora se vuelve a meter allí el presidente Gustavo Petro. Ya les vamos a contar de estas noticias del mundo. En Colombia avanzan las investigaciones por el asesinato del director de la cárcel La Modelo. No fue una moto, no fue solamente un sicario. La policía ya identificó 3 motocicletas que lo siguieron cuando salió de la cárcel hasta llegar a esa intersección de la calle 80 con carrera 30, en donde le disparó el sicario al coronel Elmer Fernández, que fue despedido con todos los honores este fin de semana en Bogotá. Revisaron 50 cámaras de seguridad, la policía trazó ya el recorrido del carro del IMPEC y hay pistas de quienes ordenaron el crimen. Además de las cámaras, la policía tiene interceptación de llamadas de cómo lo planearon y aunque todo apunta a la banda de Tuluá la Inmaculada, también apareció la banda de los Niches, que son sicarios del barrio 7 de agosto en Bogotá, dedicados a robar carros de alta gama y que habrían sido contactados por los caciques del patio 4 de La Modelo, en donde estaba Pedro Pluma, ya trasladado este fin de semana a la cárcel de La Picota. Así que al final lo que hay allí son muchos delincuentes que están amenazando a autoridades penitenciarias por todo el país, no solo en Bogotá, en Bucaramanga, en diferentes regiones del país. A esos caciques, Pedro Pluma y compañía los cambiaron de patio y de cárcel. Este hombre lo llevaron a La Picota, en donde hoy amanece custodiado en una celda especial. Tenemos historias para compartir con ustedes. Bienvenidos, comenzamos la semana. Hoy es lunes 20 de mayo. Con la muerte del coronel Fernández, aparecen las amenazas contra prácticamente todos los directores de las cárceles. Lo que se está incubando allí es un modo de gobierno desde las cárceles, estos grupos de delincuentes que extorsionan, que dan órdenes para sus crímenes con total impunidad. Hablando de crímenes, les contaré en segundos, murió el conductor del mototaxi que llevaba a Esteban Villafañe.
al colegio. Es el niño de 12 años al que mataron los disidentes de las FARC en el reciente atentado en Miranda, en el departamento del Cauca. Dice el caucano ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que el atentado no es un acto de una guerrilla, sino de asesinos simples y comunes, que está bien que el gobierno se dé cuenta en qué andan los disidentes de las FARC. El jefe del equipo negociador que intenta un proceso de paz con ellos, el exministro Camilo González, amanece exigiéndole a la guerrilla que saque a los civiles de la guerra, que es la misma petición de siempre para estos temerarios delincuentes cobijados con el mote de Estado Mayor Central. A propósito de paz, hoy el gobierno y el ELN reanudan la mesa de conversaciones en Caracas, en la cual planean abordar temas como el secuestro y la participación de la ciudadanía en la construcción de la paz. El ausente en este ciclo será José Félix Laforí, el hombre de los ganaderos, porque esta semana asistirá a una feria agroalimentaria en Cuba, pero él se opone a seguir dialogando con ellos mientras no abandonen la práctica del secuestro, a la que volvieron con el argumento de que necesitan recuperar sus finanzas. Ya les voy a explicar por qué el Ministerio de Hacienda se está quedando sin caja, sin plata para el gobierno, una caída terrible de casi 90% entre los flujos de caja que tenían en tesorería, 33 billones de pesos hace un año y hoy apenas 3 billones de pesos. Un informe de expertos y analistas de un banco privado, el Banco de Bogotá, concluyó que los depósitos o ahorros en el Banco de la República se desplomaron porque el gobierno está gastando más de lo que tiene y porque el recaudo de impuestos no está funcionando. No es el único golpe para el director de impuestos, que es Mr. Taxes, muy casual y productivo, muy popular en redes sociales, en donde se la pasa, pero muy poco recogiendo la plata que necesita la nación para su presupuesto. A este panorama hay que sumarle que este fin de semana el sindicato de la DIAN protestó por el despido de 160 personas que estaban en la figura de la provisionalidad. Un fallo de tutela le obliga a él a nombrar a funcionarios de carrera, a quienes ganaron el concurso, que deben ser nombrados en propiedad. Bienvenidos, tenemos historias para compartir con ustedes en este amanecer. Escampó en Bogotá. Hoy es el Día de las Abejas y se cumplen 27 años de la muerte del expresidente Barco, tan importante en la historia de Colombia. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. الله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت. Todavía se desconocen las causas del accidente de helicóptero que costó la vida al presidente de Irán, Ibrahim Raisi, y a su ministro de Exteriores. Raisi, un clérigo de 63 años, un ultraconservador que aplastó a la disidencia, era el más serio sucesor de la autoridad máxima de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. En un intento de proyectar orden y control en el país, su vicepresidente Mohammad Mokber fue nombrado presidente en funciones y se convocará elecciones en 50 días. 22 بنده برای 22 دستگاه کشور اجرای این قضیه اگر محول شد به وزارت کشور این خطاست. Líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, hizo un llamado a la calma. Querido pueblo, estén seguros de que no se producirán perturbaciones en el trabajo del país. No deben preocuparse. Consternado y con mucho dolor, así se expresaba desde Caracas el presidente Nicolás Maduro tras confirmarse la muerte del líder iraní. Y es que a la vez confía Venezuela en que las investigaciones determinen lo antes posible la causa del incidente. Y además, justamente hace menos de un año, en junio de 2023, estuvo acá en Caracas el presidente iraní para firmar una serie de acuerdos de carácter estratégico, sin dar mayores detalles, pero fueron 26 en temas económicos, comerciales, energéticos, científicos y tecnológicos. Y la relación entre Venezuela e Irán además estuvo marcada por la peor crisis de escasez de combustible, donde los buques de Irán venían o llegaban a Venezuela para paliar la falta de gasolina. El general Nicolás Zapata, subdirector de la policía, anunció que fueron 6 las personas que participaron en el asesinato del director de la cárcel La Modelo. Según investigaciones de las autoridades, por el número de integrantes y la precisión del disparo, pareciera que se trata de un trabajo planeado hace meses que contó con ayuda de personas expertas en inteligencia y operaciones especiales. Que ya tenemos una Pulsar verde y que tenemos otra motocicleta implicada que estuvo marcando el recorrido. Motos que van por el camino, digamos, marcando el recorrido que va haciendo en este caso, pues, la víctima.
Con una calle de honor demarcada con ofrendas florales y fotografías, despidieron al coronel Fernández. Una eucaristía con cientos de personas selló 2 días de honras fúnebres y sentidos homenajes en el centro religioso de la policía en Bogotá. Un hombre que sirvió con decencia, con moralidad, con fuerza, de un hecho que no puede quedar impune. Fueron trasladados 15 presos del patio 4 de la Modelo, entre ellos Pedro Pluma, presunto asesino del director de la cárcel. Alerta sobre la situación de las finanzas públicas. La cuenta del Gobierno Nacional en el Banco de la República tiene apenas 3 billones de pesos, una 10ª parte de lo que debería tener para esta época del año, según cálculos del Banco de Bogotá. El exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo. Significa que el Gobierno Nacional está teniendo enormes dificultades en la liquidez, en los recursos que necesitaría para poder realizar sus pagos. Dios Padre Santo, Dios mío. Un nuevo atentado con explosivos en el municipio de Miranda, Cauca, dejó un niño de 12 años sin vida y un adulto mayor que murió en medio de una cirugía en una clínica de Cali. Autoridades confirmaron que el menor de edad se dirigía hacia su colegio ubicado en Corinto. Su madre también resultó lesionada, quien se debate entre la vida y la muerte en la UCI de un centro asistencial. El hecho, al parecer, fue atribuido a la disidencia de Dagoberto Ramos, que opera en zona rural. José Emilio Villafañe, padre del menor. Lo que recuerdo, la sonrisa, las palabras, el abrazo, el nacimiento del niño, lo que se vivió y lo que se logró compartir con él, es lo que le queda a uno en el corazón. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Eso no es un acto de una guerrilla, eso es un acto de unos asesinos que salen a una carretera a matar niños. Por favor, ¿qué nombre podemos darle a esas personas? Por ello, entre otras, el gobierno nacional rompió el cese al fuego con esa organización. El jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo. El cese de toda violencia, atentado contra las personas, contra las organizaciones, el reclutamiento, toda esta acción inhumana contra todo derecho humanitario y toda consideración que vienen realizando. En una misión humanitaria por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la misión de verificación de la ONU en Colombia y la Defensoría del Pueblo, fueron liberados 4 personas que estaban secuestradas por las disidencias de las FARC desde el 18 de abril en zona rural del departamento de Arauca. Gremios alertan sobre micos en documentos sobre la participación de la sociedad civil en la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN. El borrador de documento que circula al interior del Comité Nacional de Participación habla de la negociación de ejes de transformaciones para el país que incluyen negociar el modelo económico y el modelo político. Hoy arranca una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN, en la que no participará José Félix Laforí, presidente ejecutivo de Fedegan, ya que según anunció él mismo, debe cumplir compromisos gremiales en el exterior. Los trabajadores de la DIAN protestaron para expresar su preocupación sobre la gestión del director Luis Carlos Reyes. Diana Puentes, presidente del sindicato CEDIAN 2015. Creemos que la mala gestión del director Reyes nos está afectando y va a afectar al país por cuenta del no cumplimiento de las metas de gestión. Mr. Taxes es muy popular en redes sociales, pero invitamos a la gente, a los conocedores y al gobierno nacional a que examinen qué tan acertadas han sido las decisiones que ha tomado durante su tiempo como director en la DIAN. Mr. Taxes, me encontré 20.000 pesos en un pantalón que acababa de lavar. ¿Se considera esto como lavado de activos? Gracias. Pero la principal pregunta que te deberías estar haciendo es ¿qué hace un pantalón que no sabes de quién es con un billete de 20.000 pesos en tu casa? Además del recaudo fiscal, los funcionarios protestan por el despido de 154 personas, esto en el marco del cumplimiento que anunció la entidad del fallo del Tribunal Administrativo del Valle. Hoy se adelantará un nuevo pulso a la reforma pensional en la Cámara de Representantes. La discusión frente al umbral de cotización y los tiempos antes de que se acabe el periodo son algunos de los principales temas que deberán ser discutidos en la Comisión Séptima de esta corporación. Víctor Manuel Salcedo es representante por el partido de la U. El pacto histórico propone 4 salarios mínimos, el Partido Verde propone 3 salarios mínimos, el Partido Conservador 2.3, el Partido Liberal 2 y nosotros 1.5. ¿Cuál es la sustentación? A mayor salarios mínimos, mayores subsidios. España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha citado esta mañana al embajador de Argentina en España, Roberto Sebastián Bosch, para exigirle las disculpas del presidente de su país, Javier Milei, después de que éste se refiriese ayer al presidente español como calaña y a su mujer como corrupta. Álvarez no ha descartado, en sendas entrevistas radiofónicas, la posibilidad de romper relaciones con Argentina si esas disculpas no llegan. Aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
La jornada 3 de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano fue para los visitantes. El sábado Tolima venció 3-2 a La Equidad y Santa Fe le sacó el empate al Once Caldas en Manizales. Con esos resultados el grupo B tiene como líder al cuadro cardenal. Mientras tanto, en el grupo A, Millonarios cayó en el Campín frente al Bucaramanga y Junior cayó en Barranquilla frente al Pereira. El equipo de Leonel Álvarez lidera la tabla con 6 puntos. Por otro lado, se disputó la 15ª etapa del Giro de Italia. Etapa que finalizó con un premio de montaña de primera categoría, en la que el ganador fue Tadej Pogačar, que además es líder de la clasificación general, con la gran noticia para Colombia de que Nairo Quintana fue segundo, con 29 segundos de desventaja frente al esloveno. Daniel Felipe Martínez sigue siendo tercero en la clasificación general. Estás escuchando Blue Radio.